Hola, bienvenidos nuevamente a este estudio de la palabra de Dios, el estudio bíblico del Evangelio de Mateo que estamos llevando en este tiempo de escuela bíblica de Casa de Oración Cristiana. Preparados, listos ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Estamos terminando en el Sermón del Monte y listos para seguir en ese punto. Padre, gracias por la oportunidad de estar nuevamente ante tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Entregamos este tiempo en tus manos y te damos las gracias y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, estábamos ya en la última lección, habíamos quedado en el capítulo 7, versos 15 al 20 del Evangelio de Mateo. Estábamos hablando aquí acerca de los falsos profetas, donde el Señor le advierte a aquellos que entran por la puerta estrecha que tengan cuidado con estos que van a querer desviarlos una vez que están en el camino angosto. Decíamos que decía o enseñaba el Señor aquí en los versículos 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, advierte el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Habíamos enseñado, ya visto pues sobre este punto el tema de que va a haber falsos siervos de Dios, falsos profetas, falsos maestros, y sobre eso el Señor quiere advertir a los creyentes. Y entonces aquí vamos a ver cuál es la forma de reconocerlos. Y nos muestra una figura muy ilustrativa, con una pregunta que en realidad es una pregunta retórica, porque es evidente la respuesta. Dice, por sus frutos los conoceréis. La forma de saber si es un verdadero profeta o un falso profeta, un verdadero ministro o un falso ministro, son los frutos que esta persona dé. Porque dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Se puede recoger uvas de espinos o higos de los abrojos? Obviamente no. Entonces, porque es que el fruto es intrínseco a la planta. Tiene la potencialidad de dar exclusivamente lo que puede dar, lo que ésta tiene en sí. De tal manera que el fruto va a estar mostrando lo que hay en la naturaleza de la persona. Así que esa es la forma de reconocer estos falsos profetas. Y dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué son los frutos? Si los frutos es la forma de reconocer el verdadero del falso profeta o distinguir al falso profeta del verdadero, ¿qué son los frutos? Dos cosas, lo que dice y lo que hace. Y ojo que tiene que ser, ser congruente. Lo que dice y lo que hace. Lo que dice es decir, que enseña, que habla, son palabras de edificación, son palabras, no anda con chisme, no anda con murmuración, no anda con palabras de división. Y lo que enseña es congruente con la palabra de Dios o está enseñando falsa doctrina o herejías. Mira lo que dice, por ejemplo, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón del hombre, tarde o temprano, se va a salir por su boca. Lo va a dejar ver. Si es orgullo, si es vanagloria, si es rencor, si es rencilla, si es murmuración, tarde o temprano se va a mostrar. Eso es parte de los frutos que nos permiten reconocer a los falsos profetas. En Tito 1, 10 y 11 dice, porque hay muchos contumaces, advierte el apóstol Pablo, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Así que lo que se habla es parte de los frutos, pero también lo que se hace, las acciones que a veces hablan más que nuestras palabras. Entonces, esa persona puede hablar muy bonito, predicar muy bonito, enseñar muy bonito, decir cosas muy bonitas, pero si sus acciones
van totalmente en contra de lo que enseña o en contra de lo que indica la palabra de Dios, obviamente esa persona no está siendo congruente con lo que está enseñando. Lucas 3, 8 al 11 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo enseña Juan el Bautista a la multitud que le escuchaba. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la gente pregunta, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? O sea, ¿qué son esos frutos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y él les respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, acciones, obras que van a reflejar lo que hay en el corazón. De tal manera que las acciones también son parte de estos frutos que tenemos que valorar en las personas para distinguir a los falsos profetas. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, fruto es lo que se habla y fruto es lo que se hace. Y ambas deben ser congruentes, porque puede ser que hable muy bonito, pero sus actos sean de desprecio o de menosprecio o de orgullo o de vanidad, de división, de murmuración, etcétera. Y a evaluar lo que enseña. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Es congruente con la palabra de Dios o se está saliendo por la tangente? Y ojo, que si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a valorar lo que la persona dice, lo que la persona enseña? Entonces yo tengo que conocer la palabra de Dios para poder comparar, como hicieron los de Berea, los creyentes de Berea, allá en el libro de Hechos, que Pablo les enseñaba, pero ellos no se conformaron con eso. Después fueron a la Escritura para ver si lo que Pablo decía era congruente con la palabra de Dios. Entonces tenemos que conocer la palabra para saber si aquello que nos están predicando es concomitante, es correcto en relación a las palabras. Si no conocemos las palabras, podemos ser fácilmente, si no conocemos la palabra de Dios, podemos ser fácilmente engañados. Y el fruto de un árbol puede variar en diferentes aspectos. Por ejemplo, el fruto puede variar en el tipo de fruto, si es de este tipo o de otro tipo, eso distingue al árbol, pero el fruto puede variar en cantidad, puede dar menos, puede dar más. El árbol puede dar menos o más fruto. Frecuencia puede darlo varias veces en el año o una sola vez en el año. El aspecto puede ser de muy buen aspecto o de aspecto mediocre. Y la calidad, el sabor, la sustancia, etcétera. Así que el fruto puede variar en varios aspectos. Todo eso tiene que ser valorado. El tipo de palabra que enseña, si la palabra viene congruente con el texto, si es una palabra que edifica, si la da en cantidad, si o solamente anda aquí y allá buscando ganar fama, etcétera. Todo esto. Y no es que el verdadero ministro tenga frutos y el falso no tenga, es que uno tiene frutos buenos y otro tiene frutos malos. Ambos tienen frutos, pero unos son buenos y otros son malos. Y esta es la forma como el Señor dice que debemos desenmascarar a los falsos profetas. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Es decir, que el árbol necesariamente lo que hay en su corazón lo va a reflejar en los frutos que dé, tarde o temprano. Dice Lucas, como ya leímos, Lucas 6:45, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, tarde o temprano, va a reflejarse por lo que se habla y también por lo que se hace. Y Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Un ser humano no va a reflejar con sus actos y con sus expresiones verbales otra cosa de lo que hay en su corazón. Se puede fingir por algún tiempo, pero tarde o temprano se va a reflejar. Y ojo que a veces los árboles se ven con mucho follaje, muy verdes, con muchas ramas, con muchas hojas y a veces hasta flores muy llamativas, pero al final el fruto es el que demuestra realmente la calidad del árbol. Así a veces puede ser que se vean algunos con mucho aspecto externo muy rimbombante, pero al final lo que enseñe
lo que hable, lo que diga y lo que haga es lo que va a reflejar realmente de qué está hecho el árbol. No puede, dice, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Es decir, que lo que hay en el árbol se va a reflejar en sus frutos, ya sea un árbol malo o un árbol bueno. Eso es ineludible, tarde o temprano, porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si lo que hay en el corazón es envidia, rencor, vanagloria, orgullo, tarde o temprano, como dicen por ahí, se va a salir el cobre. Se va a salir porque es lo que hay dentro. Mientras que si la persona tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo está haciendo la obra y la persona está siendo transformada, tarde o temprano se va a reflejar la humildad, la bondad, la mansedumbre, la templanza y todo aquello. Todos, tarde o temprano, mostramos de lo que estamos hechos. Así que eso es sencillamente esperar a ver los frutos para poder conocer al árbol. Si da mango, es un árbol de mango. Si da naranja, es un árbol de naranja. No podemos pensar que si está dando mangos es un árbol de naranja, ni viceversa, ¿verdad? Tal cual. Dijo Abraham Lincoln una vez, se puede engañar a todo el mundo parte del tiempo. O se puede engañar a parte del mundo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Tarde o temprano, las personas que andan por ahí tratando de fingir una fe que no tienen, se va a dar a conocer, porque no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y fíjate que, como dice 2 Corintios 4:7, según 2 Corintios 4:7, el Señor pone sus tesoros en vasos de barro, pero no en vasos inmundos. ¿Escuchaste? El Señor pone sus tesoros en vasos de barro, pero no en vasos inmundos. Entonces, definitivamente que Él no va a poner en aquella persona que realmente es una persona que no tiene una fe verdadera, sino que está tratando de lucrar de un ministerio. No va a poner ese espíritu de Él para traer a través de Él bendición. Entonces, tarde o temprano se va a reconocer el árbol por el fruto. Y dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una frase que ya fue pronunciada por Juan el Bautista. Lo vemos allá en Mateo 3:10. Dice en Mateo 3:10, habla Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aclaremos, tengamos claridad, no es por no dar buen fruto que el árbol es echado al fuego, es porque es un mal árbol y por tanto, al ser mal árbol, no da buenos frutos, sino frutos malos y por tanto entonces echado al fuego. O sea, no es que, ay, qué malo el Señor porque no dio un buen fruto, mira, no, es que el no dar buen fruto es evidencia que es un mal árbol. Entonces el Señor conoce el corazón. Nosotros sí necesitamos ver los frutos, pero el Señor mira el corazón. Y conociendo eso, por eso es echado al fuego. Pero claro, nosotros lo que vemos son los frutos. Por eso dice, el árbol que no da un buen fruto, pero le hace el árbol malo. Es cortado y echado en el fuego. Es decir, el pecador irredento, que en realidad está fingiendo una fe que no tiene, una religión vana. Y aquí, pues, el ser echado al fuego, ser cortado, equivale a la condenación eterna. Así que por sus frutos los conoceréis, termina diciendo el Señor. Y ahí entonces vale la pena preguntarnos, ¿y mis frutos? Aclaremos. El contexto que está enseñando el Señor en este pasaje que estamos estudiando, obviamente se refiere a los frutos que dan a conocer a los falsos profetas. En eso estamos claros y creo que ya hemos abarcado lo suficiente y sido bastante claros. Pero vale la pena hacer un paréntesis y meditar también en nosotros, porque aunque no estamos hablando en caso de los creyentes para salvación o perdición, porque obviamente siendo creyentes somos salvos en Cristo Jesús, estamos hablando de los frutos, también podemos hablar de los frutos nuestros como creyentes. ¿Qué tal mis frutos? Para empezar, recordar
que Juan 15:5 dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya estando en Cristo, ya estando en Cristo, nosotros también somos dados a llevar fruto. Y dice el Señor, mucho fruto. Recordar que en esta figura la vid es el Señor, que representa la planta en sí, sobre todo el tronco, es el Señor. Y nosotros los pámpanos o las ramas, que es lo que significa pámpano, que son como las ramitas de la planta de la vid, nosotros estamos unidos, o debemos estar, si estamos en Cristo, obviamente, estamos unidos a Él en una forma vivificante, las ramas. Y estando unidos a Cristo, entonces llevamos fruto. Y los frutos, obviamente, son todas esas acciones, todas esas obras, todas esas manifestaciones del carácter de Cristo en nosotros, todas aquellas personas a quienes le hablamos de Cristo, todo aquello que ofrendamos para edificación de la obra, todo lo que tiene que ver con las cosas que hagamos en esta vida, en el Señor. Entonces, esos frutos que se reflejan, por ejemplo, en la manifestación del fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5:22 al 23. Dice allí en Gálatas 5:22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ese fruto se debe reflejar en nosotros si estamos en Cristo. Ahora bien, eh, si solo estando en Cristo, como dice el mismo Señor, podemos dar frutos, como acabamos de leer en Juan 15, mis frutos entonces hablan de mi permanencia en Cristo, ¿no le parece? Es decir, si dice el Señor que el que permanece en Él, este lleva mucho fruto, que separados de Él nada podemos hacer, los frutos que estemos dando van a hablar de cuán intrínsecamente estoy unido a Cristo, si estoy teniendo una comunión más íntima o menos íntima con Él, si estoy viviendo una vida devocional, de comunión con Él a través de la oración, de la lectura y meditación en su palabra y sobre todo de puesta en práctica de sus mandamientos y sus ordenanzas y de todo lo que Él nos habla a través de su palabra. Entonces, cuanto fruto esté yo dando a través de mi carácter, de mis acciones, de mi hablar, etcétera, hablará de cuán unido estoy a Cristo. Porque mi responsabilidad es estar unido a Cristo. Estando en Cristo, entonces daré mucho fruto. Y en Mateo, entonces, versículos 21 y 23 del capítulo 7, dice el Señor, continúa enseñando, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Habiendo advertido el Señor a sus oyentes, a aquellos que van a entrar por la puerta estrecha, habiéndole advertido de los falsos profetas, ahora les va a hablar y les va a advertir contra la falsa religión, que muchos de estos falsos profetas estarían profesando, que estarían pretendiendo ser lo que no son, y entonces podrían por medio de muchas acciones, a veces milagrosas, engañar a los verdaderos creyentes o intentar engañarles. Entonces va a seguir en esa línea con esta advertencia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, que no es asunto de solamente llamarle Señor. Fíjate que no se es salvo, pon atención, no se es salvo por, y aquí tengo una lista de cosas que no te hacen salvo. No se es salvo por ser hijo de creyentes, no se es salvo por llamarse cristiano, no se es salvo por pertenecer a una denominación, no se es salvo por asistir a una iglesia, no se es salvo por tener un cargo en la iglesia, puede ser incluso que tenga una función en la iglesia y no ser salvo. No se es salvo por hacer obras visibles, que cantes muy bonito o hasta que enseñes.
Nada de eso te hace salvo. Te hace salvo una genuina fe en Cristo Jesús. Porque, tengamos claro, la religión no salva. La religión no salva. El único que salva es Cristo Jesús. Y una genuina fe en Cristo Jesús es la única vía de salvación, de llegar al reino de los cielos, de llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, todas estas cosas pueden ser consecuencia de ser salvos, ciertamente. Así es. Exactamente. Todo esto que acabamos de decir, hacer obras en la iglesia, tener un cargo en la iglesia, asistir a la iglesia, todo eso puede venir como consecuencia de ser salvo, pero eso no te hace salvo. Tengamos eso claro. Es necesaria una genuina fe en Cristo Jesús. Por eso no es decir Señor, Señor. No es solamente decirlo de boca. Hay que tenerlo en el corazón. Porque para empezar, dice Romanos 10, 9 al 10, que no solamente es decirlo, sino creerlo. Dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, no solamente es confesar, sino creer. Y no solamente es creer, sino también confesar, dice ahí. O sea, porque con el corazón y con la boca. Entonces, no solamente es decir, sí, sí, yo soy cristiano. No, hay que haber nacido de nuevo y eso es algo que se lleva en el corazón. Es algo que tiene que ver con una fe interna. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No solamente decir y decir y decir, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y es que la fe genuina se reconoce por la obediencia. Una fe genuina va a estar necesariamente reflejada en la obediencia. Si yo de verdad tengo una fe en Cristo Jesús genuina, yo voy a obedecerle en sus mandatos a lo largo de mi vida, en mi forma de vivir. Y hacer la voluntad del Padre sería la evidencia de una genuina conversión. Tarde o temprano, un verdadero creyente se va a reflejar una verdadera fe, no solamente en que yo soy cristiano, sino que se va a reflejar en su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de tratar a su esposa, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, compañeros de colegio, su forma de actuar en la iglesia, su forma de manejar, su forma de conducirse en el día a día. Mira todo lo que dice aquí acerca de cómo se refleja la fe en nuestros actos, en nuestra obediencia al Padre. Dice en Marcos 3:35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice el Señor Jesús. Es un pasaje muy conocido, pero es haciendo la voluntad de Dios que estamos en Cristo Jesús, unidos a Él. Y en 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, obedezca. Y en primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hacer la voluntad de Dios, obedecerle, está intrínsecamente relacionado con una fe genuina. Ahora, obsérvese que aquí dice el Señor Jesucristo, mi Padre, no dice nuestro Padre, porque Él está evidenciando una relación filial especial, particular, en el seno de la Trinidad. El Hijo es uno con el Padre, por eso habla de mi Padre, no nuestro Padre, porque Dios es nuestro Padre celestial para todos nosotros, pero en relación a Cristo Jesús, que es el Hijo, Dios Padre es su Padre de una forma muy, muy particular. Por eso Él dice mi Padre en este momento. Y dice, muchos me dirán en aquel día, mira que son muchos, no son pocos, como los que entraron por la puerta ancha, ¿te acuerdas? Que dice que muchos entran. Los que son muchos los que viven una religión vana, una religión vacía, una religión solamente nominal. Son muchos, lamentablemente, según enseña el Señor. Y dice aquel día, esa frase, aquel día, está hablando de que este evento que el Señor está aquí describiendo tiene que ver con en los últimos tiempos. Habla de un día de juicio futuro, juicio final. Puede ser el juicio ante el gran trono blanco que vemos allá en Apocalipsis 20,
11 al 15, Apocalipsis 20, 11 al 15, pero más probablemente se trata del juicio de las naciones que va a ocurrir al final de la gran tribulación y antes del milenio, y que vemos allá en Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46, donde habla del juicio de las naciones, los cabritos, los corderos, para la derecha, para la izquierda, etcétera. Probablemente a ese día es a que se refiere este evidente juicio. Y aquí está implícita la posición de Jesús como juez, puesto que está evidenciando en estas frases que él en un momento dado va a juzgar, y las personas, sea quien sea, se van a tener que enfrentar ante él para ser juzgados, para ser evaluados. Entonces todos vamos a comparecer un día, unos para salvación, otros para perdición. Los salvos al tribunal de Cristo, donde se nos entregarán las coronas y todo aquello por lo que hayamos hecho estando en el cuerpo de Cristo. Los no salvos serán para sencillamente condenación. Entonces dice la palabra que porque todos hemos de morir, y después de esto el juicio. Entonces aquí se habla de ese tipo de juicio. Y dice: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre si echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Observa que Jesucristo en ningún momento dice que no lo hicieron. Dice, y es que las acciones asombrosas no aseguran la salvación. Y es que hay que ser antes que hacer. 1 Corintios 13, 1 al 2 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así que hacer muchas obras, si estoy sencillamente sin ese amor que solamente estando en Cristo puedo tener, de nada me sirve, dice el apóstol Pablo. Por eso hay que ser antes que hacer. Y Jesús mismo en su ministerio no solamente hacía milagros y señales asombrosas para que reconocieran en él al Mesías, sino que vivía ese mensaje, lo encarnaba en sus acciones de misericordia, de amor, de estar ahí con el desvalido, con el necesitado, con el sufrido, con el dolido. Entonces no solamente es hacer cosas asombrosas, sino vivir esa verdadera fe. Por eso estos falsos ministros que hicieron cosas asombrosas, de nada sirve. Estaban prácticamente autoengañados, y peor que ser engañado por otro, estar engañado uno mismo, pensando que estamos viviendo una fe genuina, cuando lo que estamos haciendo es sencillamente pura espuma y nada de contenido, pura cosas externas y nada interno en el corazón. Dice Santiago 1:22, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero habrá muchos engañadores, y los que son más susceptibles de ser enredados por estos engañadores son los que andan por ahí buscando señales y buscando a ver quién es el que dice cosas más estrambóticas y más superlativas, y esos son los que pueden caer en el engaño de estos falsos ministros, que van a estar haciendo señales asombrosas, como vamos a ver en la próxima lección, de cuántas señales y prodigios fueron hechos a lo largo de la historia en la Escritura, por personas que no eran de Dios. Entonces podemos ser engañados si andamos buscando señales, si andamos buscando solo milagros, si andamos buscando solo cosas grandiosas. Cuidado con eso. Decían los romanos, populus volt disipi, decían en latín, que significa la gente desea ser engañada. Porque hay gente que quiere eso, buscar lo espectacular. Entonces no seamos de eso. Sí, Dios hace milagros, Dios hace obras, Dios obra a través de siervos poderosos en palabra y demás, pero que sea realmente una fe genuina la que realmente estemos viviendo y buscando. Vamos a detenernos aquí y vamos a seguir hablando de este punto en la próxima lección.
estaremos ahí para que pues podamos continuar juntos. Hasta entonces, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.